Orana Corúa. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Corporación de Arte y Cultura Arapanui Hangaro Areca. Estamos mahingo y Orana haka oit vahnei o tejare peutu punatón ariki te ingo ako Hangaro Areca y Orana mahani pejekoe. Liba, ¿tú cómo estás? Muy contento de iniciar este nuevo capítulo en esta temporada de verano Hangaro Areca, aquí en este hermoso lugar. Gracias a Dios se puso un poco la nube ahí en el sol para que no nos llegue tanto el sol. Sí, está espectacular el día, así que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar antes que vuelva a aparecer y los rayos no hagan la... Y bueno, Mahani, cuéntanos, tenemos hoy día, seguimos con Taller Tapatín Apoqui, seguimos mostrando todo lo que han hecho los niños, todo lo que han trabajado los Maori. Tuvimos a Cabenga, Kaikai la semana pasada junto a los Maori Alicia. La Alicia sí. Teao estuvo ahí con nosotros y también estuvo en Acabenga el Baenga, su hijo. Sí, han estado súper buenos estos talleres, Tucura con los niños. Se les ha fomentado demasiado el tema de la cultura. Han estado con Tauki Tejuri también, Tini Tini Mahute, Tui Carone. Se han hecho de todos los tipos para que los niños puedan tener más conocimiento, porque, como lo hemos recalcado en todos los programas, para que ya estén preparados para una Tapati Rapanui y lleguen al escenario principal con un desplante escénico ya totalmente preparado. Para que ya sepan ya desde ya. Bueno, exacto. También Mahani, hoy día en nuestra nota nuestros periodistas fueron a visitar ahí a un taller también que están, hay altos talleres en paralelo este año, hay un taller de caza submarina, sí. Y interesante también que existan estos talleres acuáticos, porque no solamente existe la caza submarina, también existe el jerecoreja, también existe el, ¿cómo se llama? Cuando cazas con arpón. Mataeoru, Ruku Mataeoru y un montón de modalidades más de competencias acuáticas que se realizan en la Tapati Rapanui. Este taller lo está impartiendo el Peter, así que está muy interesante, ha llamado mucho la atención. Así que hay que seguir fomentando todo este tipo de talleres para ir fomentando el tema de la cultura siempre. Ojalá que el próximo año también estos talleres de la caza submarina y de todos los talleres acuáticos, hasta de buceo también, ¿por qué no? Para los niños, qué entretenido también poder fusionar. Ojalá podamos también tener que trabajar con esta gente para poder unir. Sería muy lindo el tema de buceo. Hay que ver unas gestiones por ahí, tal vez nuestro periodista pueda ayudar con ese tema del buceo. Bueno, Mahani, para continuar, vamos a nuestra entrevista de hoy. Hoy día nos visita desde la Dirección de Turismo Uko Tongariki Tuki, que nos viene a comentar junto a Vanessa Roe, encargada de Cultura y Turismo también de la Unidad de Turismo, a comentarnos del nuevo proyecto que se vienen trabajando también, el nuevo proyecto de Libro de la Tapati Rapanui. Qué entretenido, mira, aquí ya vienen los chiquillos, bienvenidos. Yorana Vane. Yorana Uko. Tomen asiento, que estamos con muchas dudas, queremos hacerles muchas preguntas sobre este proyecto de este libro Tucura, ¿verdad? Aquí tenemos un juguito para usted, para refrescarse en este verano. Bueno, queremos comentarle primero, para empezar, ¿cómo ha ido la oficina de turismo, la unidad de turismo? ¿Cómo va este año? ¿Qué proyecciones tienen este año? Antes de comenzar a hablar del proyecto en sí, ¿cómo también ha sido despedir el año 2021 y sobre todo en este contexto de pandemia que ha sido difícil, sobre todo para ustedes? Bueno, primero que nada, Tucura, Mahani, agradecer la invitación. Creo que siempre es importante estar comunicándole a la comunidad lo que estamos haciendo, cuáles son las proyecciones y cómo cerramos justamente el año recién pasado. En ese sentido, nosotros como Dirección de Turismo, como la gran mayoría de las personas sabe, hemos estado trabajando en temas de protocolo. Todo esto unido con Sereni de Salud, con la Delegación Provincial, de manera tal de ir preparándonos para una eventual apertura turística. Que como bien saben ya quedó pospuesta, así que no tenemos una nueva fecha, pero eso no significa que sigamos trabajando. Eso significa mejor porque puedes, como se dice, afinar más los protocolos. De todas maneras. Más, hay más tiempo también. O sea, sí, afinar los protocolos, pero también no dejar de lado lo que es hacer el turismo y también queríamos contarles una noticia que ahí la vamos a ir desarrollando en el programa y que en el fondo es un libro que lo estamos preparando con mucho cariño y con harta ansiedad de empezar ya a trabajar este hermoso libro que les traemos como primicia aquí al programa. Perfecto, ya. Bueno, ya la primera pregunta. Empecemos con la primera pregunta entonces de este libro. ¿Cómo nace la idea, cómo surge este proyecto del libro? Mira, el año pasado nosotros tuvimos la grata experiencia de hacer un libro que abordaba todo lo que son los protocolos sanitarios de ingreso a la isla. Manual de buenas prácticas. Exacto. Y ahí nosotros fuimos preparando el libro y nos dimos cuenta que era un desafío bastante bonito en términos de recabar todo lo que es la información, plasmarla con fotografía, averiguando todo lo que son los protocolos sanitarios. Y basado en esa misma idea,
propusimos un proyecto, esto en conjunto con Acaján Arrapu también, Perfecto. y lo presentamos a la CONADI. La CONADI encontró que era un proyecto bastante positivo y empezamos a trabajar y felizmente se aprobaron los montos para hacer un libro de fotografías de la Tapatía Rapanui. Vanessa, cuéntanos, ¿de Perfecto. qué contenidos, cómo se estructura este nuevo libro de la Tapatía Rapanui y cómo van a estar distribuidos también la información, qué tipo Las de imágenes, fotografía, porque, qué tipo de imágenes van a venir? ¿Quién va a estar a cargo de eso? ¿Quién está a cargo de editar? Claro, bueno, tenemos un equipo que es de 2 fotógrafos, un diseñador y un periodista. En esto nosotros vamos a centrarnos en todas las actividades de la Tapatía. Vamos a estar en todas. O sea, todas estas imágenes van a ser de esta versión de Tapati Claro. 2022. Claro. Ah, perfecto. Claro, vamos a estar en todas las actividades, no vamos a perder ninguna. Hasta abajo del agua vamos a tener un registro ahí. Ah, mira. Ahí cuando está el buceador ahí cazando. Queremos rescatar lo mejor de la Tapatí en imagen y hacerlo un libro. Los momentos más culmines. ¿Y este libro tiene una proyección, Hugo, para en el futuro? Sí, mira, yo quería hacer un alcance. Mucha gente nos hemos dado cuenta, por lo menos desde que estoy en la parte de turismo en el municipio, nos hemos dado cuenta que cada vez que las personas vienen, sea local o sea, digamos, visitante, siempre se quieren llevar de recuerdo el programa de la Tapati. La Porque guía, claro. La guía, oye, y es algo bien especial porque lo ven como más que una guía de información, es un souvenir para ellos. Claro. Se lo llevan por las fotos, se lo llevan por la información y además como un bonito recuerdo de la isla. Entonces nos hemos dado cuenta que el programa es un souvenir. Bajo esa misma premisa nosotros de alguna manera quisimos hacer lo mismo, pero captando las emociones y los relatos a través de este libro fotográfico. Entonces acá Vane también ha trabajado mucho para en el fondo poder transmitir todas esas emociones en el libro. Y además contarles que esperamos que también pueda ir un poco la tecnología a través de un QR para que la imagen no solamente sea estática, sino que además tú con tu celular puedas vincular exactamente la imagen a un movimiento y eso va a estar vinculado efectivamente al Instagram de turismo y ahí donde tú puedes ver la imagen, obviamente estática en el libro, pero la vas a poder ver en movimiento a través de la tecnología QR. Mira, qué entretenido. Como para también minimizar lo que es la impresión y lo que es la... Mira qué interesante. Oye, Tonga, dices que quieres como plasmar lo que está pasando en el momento en sí, Claro. de ponte tú del buceo. ¿Se va a entrevistar a estas personas para poder tener como una reseña de lo que ellos sienten en estos momentos? ¿Vamos a poder ver como un poquitito un resumen de lo que se trata? Yo ¿O creo vamos a que poder ahí- ver solo imágenes? Yo creo que ahí Vane tiene más información ahí acotado a Sí, eso. va a haber reseña en cada foto, obviamente una reseña corta pero precisa y del sentimiento y de la emoción de cada foto en sí. Es como un portafolio en realidad, Sí, pero, con el enfoque turístico. Exacto. pero de todas las actividades, de todo lo que está pasando en la Tapatí. Hugo, cuéntanos, ¿cuál es la proyección de la unidad de turismo en esta Tapatí Rapanui? ¿Cómo van a participar y de qué formas van Perfecto. a estar ahí presentes? Mira, nosotros estamos conscientes de que hoy día hay un tema que afecta al mundo entero y la isla no es la excepción. En ese sentido, en el turismo hay algo bien especial que ya la tenemos arrastrando hace 2 años, que es la seguridad. Y ante eso nosotros hemos trabajado para traer, entre otras cosas, una carpa de primeros auxilios, porque es una de las exigencias que hoy día Ceremi nos pone como para poder desarrollar la fiesta de la Tapati, Como es evento. tener un protocolo de seguridad. Y dentro de ese protocolo de seguridad también se nos sugirió tener una carpa para atender cualquier emergencia que así se requiera o lo requiera la comunidad. Entonces, trabajamos en eso, tenemos ese proyecto aceptado y vamos a tener en las actividades un poquito más complejas, por ejemplo, en carrera de caballo, en natación, en juego de vaca, vamos a tener dispuesto ahí un equipo de la Dirección de Turismo que están preparados porque han hecho un curso, digamos, De primeros de auxilios. primeros auxilios para ya. estabilizar a la persona. Y efectivamente lo hemos coordinado de esa manera a través de un programa que también hizo Vanessa, que ahí tiene más antecedentes, de a qué actividades asistir,
con esta carpa de primeros auxilios. Ya, pero esta carpa de primeros auxilios, de todas maneras va a estar todos los días en Hangabarebare, me imagino, en las noches, en las tardes, ¿verdad? Sí. Ya, cuéntanos un poquito más detallado el tema de que, porque la gente dice, pero van a poner tal vez, no sé, a cualquier persona. No, pues tú estás mencionando de que va a haber personas que están capacitadas para poder hacer Claro, este cada tema persona que está abajo de la carpa tienen su RCP, lo han hecho el curso, y también tenemos el Tao Te Shlak, el doctor. Ya. Tenemos un doctor sí o sí bajo la carpa para cualquier emergencia. No es nosotros que lo vamos a medicar. Sí, nosotros sabemos de llegar y prestar atención a una persona, pero ahí tenemos al doctor en todas las actividades y sobre todo la noche en Hangabarebare. O sea, vemos, Uco, que la Dirección de Turismo ha estado bien también conformándose. Hay por una parte un lado de prevención, de la protección de la salud de las personas, por otra parte hay una promoción cultural también. Imagino que también van a estar como por el tema de informaciones, ¿o no? Así También. es, bueno, esa También. es otra carpa aparte que tenemos, digamos, para hacer difusión de las distintas actividades que se van a llevar a cabo, informando. Mucha gente me dice, pero no hay turistas, pero créanme que una gran parte de la comunidad nos pregunta cuáles son las actividades, qué es lo que se viene. Entonces, también estamos para atender a la comunidad en términos de información y entregarle la folletería correspondiente. Ojalá no mucha folletería para cuidar el tema Del medio ambiental. Exacto. Me imagino. Bueno, y el tema del libro, entonces, Ya. ¿cuándo se finalizaría este libro? Porque parten ahora, me cuentan con todo el tema de las fotografías en esta Tapati 2022, pero ¿cuándo tienen tal vez una fecha como referente o Sí. posible de que ya esté finalizado? Exacto, mira, nosotros dentro de la planificación que tenemos y hemos organizado una carta Gantt dentro de esta planificación, nosotros primero estamos en la etapa que es la parte más compleja, que es justamente reunir toda la información. Y esa reunir es tomar la mayor cantidad de fotografías, pero con como les decía al principio, con un sentido ojalá de rescatar las emociones, los procesos, la victoria, la participación, etcétera. A continuación, después de eso, viene todo un tema de lo que es la edición. Y para eso ahí ya trabaja otro grupo que lo compone un diseñador de nosotros, que es Nicolás, y que él va a estar encargado de la parte del diseño del libro como tal, de escoger la foto. Esto no es solamente un trabajo de la Dirección de Turismo, también lo me hacemos imagino con que también la comunicaciones. portada tiene que ser Importante. muy importante. Yo creo que el tema de la portada del libro es lo que ya define todo, porque tiene que ser una portada que llame la atención. Exacto. Imagínate para nosotros, yo sé que todos vivimos acá la cultura, vivimos la Tapati. Imagínate lo que significa la responsabilidad para nosotros transmitirlas en imágenes. Entonces, porque de repente vemos, claro, 2.000, 3.000 imágenes dando vueltas ahí en redes sociales, pero hacer una selección, una clasificación. Yo creo que esa es la parte más difícil. Exacto. Pero es un bonito desafío. Yo creo Entonces, que podemos ¿Puede ser también decir un de que- llamado a los fotógrafos para participar? O No, pues la banda dice que ya Algunas quieren personas hacer tienen- tenemos nuestros fotógrafos. fotógrafos. algunas personas pueden donar fotos también si quieren. Bueno, Claro, buena sí. idea. Es una buena Sí. Claro, iniciativa sí. esa tu. Sí. Porque hay algunas personas también que son aficionados y que buscan estos espacios para poder mostrar sus trabajos también. También, obviamente. Oye, o puede ser también que nos sorprendan y la portada no sea una fotografía y sea, o sea, una fotografía, pero la puedan pedírsela que la haga algún pintor de estos grandes artistas que tengamos Buena acá idea, Mahani. y que la pinte, Anotando sea una idea, fotografía anotando. pintada, ¿verdad? Mira. Dibujada y con todo el talento de estos pintores, grandes pintores que tenemos acá. Se agradece mucho la buena idea, no lo habíamos considerado, pero me parece una excelente idea, así que gracias. Bueno, antes de finalizar nuestra entrevista, nos gustaría hacer presente este regalo de Taylor Apenui, que siempre está con nosotros, Sí. para ti, Vanessa, Mira, para ti, que Hugo. endulcen, sigan endulzando el día. Y también tenemos estos preciosos tomates de Manabay Carolina, que es de También la- para ustedes. Para Gracias, ustedes, para que muchas se los Se gracias. van bien regaloneados los Oye, sí. chiquillos de turismo. Bueno, y antes de Volveremos. despedirnos, me gustaría que le entregaran algún mensaje a la comunidad acerca de, bueno, cualquiera. De cómo está, de un mensaje para la comunidad por el Sí. tema de la Tapati, del libro. Adelante. Van. Bueno, nosotros vamos a estar en todas con la mejor disposición, entonces para representarnos nuestra cultura que es única en el mundo y hacer un llamado que todo el mundo baje a compartir con nosotros ese gran trabajo que se viene hace más de un mes haciendo reuniones y organizando, así que lo esperamos a todos en Hangabarebare a partir del viernes 4. Ya no nos queda nada. Nada. Mira, lo único que yo me gustaría transmitir, ya todos vivimos la pasión de lo que es la Tapati. Lo único que pido, ojalá lo pudiésemos cumplir todos fielmente a lo que les digo, es el respeto.
yo creo que hay un tema de respeto en cada competencia, un tema de respeto por aquellos que no ganan. O sea, tiene que haber un respeto involucrado en todos sentidos, desde también cumplir lo que hoy día nos va a regir por mucho tiempo, que son los protocolos sanitarios. Solamente yo creo que tenemos que tener respeto por y hacia nuestra cultura, así que yo creo que con ese mensaje me quedo, el respeto por todo y cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tom Ariki, por habernos acompañado. Muchas gracias, Vanessa. Sí, por venir a contarnos un poquito más de este libro que se viene entonces. Bueno, más ahí nos vamos a nuestra nota. Sí, ahora nos vamos a ir a ver nuestras dos notas. En esta ocasión vamos a ver sobre el taller de Tapatingapoqui Tucura y también sobre el taller de Casa Submarina. Vamos a ver. A propósito de Casa Submarina. A propósito que hemos hablado todo el rato de las profundidades. Yorana kolua tōku ingoa ko Veto Te Pano, au he monitoro taiere Tapatingapoqui. I matu e hapi ei Tingapoqui pe he te aatiro te akawenga e angaina. Tōna haamata au iu iei te tautumeiro te Maori hapi ko Rodrigo Paua mai tōna hapi atiri piri ki tōna nunaa tau rea rea api o ranga tau. He kimi hohi trawea pe he ana hao i te deporte ancestral te kiinga ki roti te Tapati Rapanui. Ia, mā te i te pai e te Rapanui tatoa peni e te akawenga i mua i te tauera o te tupuna pai i angere kua koro mo here heri traua haapu i traua ika e tōmera mai tahatai, o mau moho ki traua hare. Ia, i te ngā tau nei ko tōmei a pai e tu io nei ko Rodrigo Paua ko hawa ki roti te Tapati Rapanui pahe a ati. Hakatakea pai ki te ngā poki e peira aki kua kolo ki kua nua pe hera hakatere ngā roere i tō haku mei, hakaola hakau mei ai. Anganira, e hanga matu mo hakatakea ki ngā poki, pe he te angeinga o te akawenga, pe he te amoinga ki te ngao, e pe he ana wai ki te tōna hokorua horeri a atiera. Kuia te angeni o matu e angaturi nei ro te Tapatingapoqui, mo hakatakea ki raua, pe hea raua nangi traua akawenga, hore no raua ka tuene ki traua tanga api pai mo tano mo aati ruti te Tapati Rapanui. Ia te aamu, i te hora nei, i hapi ki raua, maua au e rau i te akawenga, e peira i te rau huru hakatere inga Rapanui o angani rai, e peira au te puna ka mau moho pai i raua, pe mua raua ka hoe. I orana e hanga umbananga o runga i te roane o te kaikai, i hao neki ro te wahane o te taiere o te Tapatingapoqui, te hau haa he waai i te roane mo mau e te Ngapoqui nei pe mua. E hau haa riria, ko koa anau, e hanga ena o te ngatanga nei o te wau e te hoi ahuru mapiti, te hanga mo mau i te roa nei o te kaikai, i rote te aamu o tātou, pehe Rapanui, e mau mai nei ki Angarina. Una de las joyas de la isla de Pascua es su playa Anaquena, lugar de desembarco de reyes y donde se inició la historia de este lugar único en el mundo. Anaquena es una línea de cuidado corporal única, cuyos productos se basan en elementos naturales como el extracto de algas marinas y el extracto orgánico de guayaba, que protegen, hidratan y nutren la piel. Te invitamos a conocer la gama completa de Anaquena. Deja que la playa de Anaquena y la isla de Pascua te transmitan y contagien su belleza. Es enseñarles a los niños a sobrevivir, ¿ya?
enseñar a cazar. De eso se trata este taller de buceo apnea, ¿ya? Entonces la idea es que ellos sean autosustentables, ¿ya? Y en el efecto es parte de nosotros esto del buceo, ancestralmente, y bueno, es parte de la familia, todos, la mayor parte de la familia se dedica a bucear o a pescar. En este caso, por mi lado fue el buceo, cazar. Y eso es lo que quiero entregarle a los niños y entregarles esta sabiduría, cómo poder ir a buscar algo para la casa que sea del mar y también el autocuidado también, ¿ya? Y cuidar nuestra fauna, cuidar nuestro entorno, en fin, todas esas cosas. Esto fue un proyecto gestionado por May Teao cuando estaba como concejal. Ya es un proyecto hacia la CONADI. Entonces partimos con las clases aquí en la caleta, en la orilla, aquí mismo donde se amarran los botes, ¿ya? Y fuimos avanzando de a poco. Avanzamos hacia el PEA haciendo snorkel. Después llegamos hacia el barco frente a Joveji, ¿ya? Que está acá al frente. Y así empezamos a avanzar cada clase, de a poco. Llegamos al coral gigante, al moai sumergido. Y así hoy, en este caso, llegamos a Mataveri y hoy ya mostrándoles a qué quiero que lleguen. Les mostré yo mismo cómo se mete a buscar, a cazar coiro, ellos observando arriba, solo arriba, flotando, donde están las cuevas de las langostas, no sacamos nada, pero es que ellos observaran la resistencia y qué es lo que uno quiere llegar y el cuidado que tienen que tener. Y esa fue la nota con Beto Tepano, el tío Beto, Maurur Kiako, y Tuhanga, Mohokurama y Paurote Matjiti, Paurote Tauco y Murimatou, Maururu, Tuhanga, Mohapiki, Tikapoki, Tuite, Tuhmana, Mauraua, Pemu, Akaojoena, Maururu. Y también a la tía Cheche Tucura agradecerles porque en esta ocasión ella estuvo impartiendo el taller de Kaikai para los niños y también con una delicadeza, con una paciencia para que todos los niños se fueran nutridos de todos estos juegos en hilo que se realizan. La Cheche también, ella es la encargada, de la directora del taller Tapatinapoki y la Maori de Kaikai y la tía Alicia Teao también que está participando este año junto a nosotros en la corporación. Así bueno, como tú mencionaste delante a hartos que integran este grupo para poder enseñar a nuestros niños todo el tema cultural. Muchas gracias a ellos, estuvo muy bonita la nota. Y también estuvimos con el tío Peter Teao que hizo este taller de caza submarina, Tucura. Así es. Muy interesante y muy novedoso también porque no es un taller que se realiza todos los días. Así es, bueno, tiene que ser también para un rango etario adecuado. Exacto. Un rango etario que esté entre los 12 y 14 años para que los niños estén más ya grandes, estén más, no sea un peligro para ellos bucear. Pero los niños terminan de todas maneras felices porque qué rico tener estos conocimientos y de alguien que sabe mucho sobre este tema de la caza submarina. Así es, tío Peter Teao, te mandamos un afectuoso saludo también para ti, desde aquí, desde Han Aroareca, por tus ganas también de enseñar a los niños tus conocimientos y habilidades en la caza submarina. Oye, Tucura, estuvo muy entretenida la entrevista, pudimos saber en todas las partes que va a estar presente la Dirección de Turismo en esta Tapati Rapa Nui 2022. Se viene un libro Pudimos nuevo. saber más sobre este libro, que va a tener unas super imágenes, que ya tienen listo el tema de los fotógrafos. Bueno, tras bambalinas, el Luco me estaba diciendo que iban a hacer, ¿cómo se llama? Que iban a aceptar si algún fotógrafo quiera dejar su fotografía, que es una buena idea también que se acerque a la unidad de turismo a dejar también su fotografía para esta nueva compilación del libro de la fotografía de la Tapati Rapa Nui 2022. Sí, qué entretenido. Y yo creo que debe ser entretenido para ellos también como este proyecto, porque lo que comentaba el Uco es de que los turistas, cuando tengamos turistas, obviamente ellos se llevan esta guía de la Tapati porque la encuentran demasiado novedosa y se la llevan como un souvenir. Es que la guía es bonita, cada año viene siendo más bonita. Cada año viene siendo más bonita y tiene nuevas imágenes, así que es muy importante este tema del libro. Ahí yo creo que ya va próximamente más acercándose a la fecha de cuando ya esté finalizado, porque es un arduo trabajo como especificaba el Uco. Vamos a poder saber dónde se adquiere y así. Yo creo que los vamos a estar invitándolos de nuevo para que vengan a contarnos de este nuevo libro.
Bueno, y también... Tucura, contémosle a la comunidad en qué temas, en qué talleres se están realizando, partiendo por el de Taina Maoji, que sigue con el taller de percusión, y Manu Tomatoma en conjunto con su esposo Ari, y también está el tema del nanometraje. Cuéntanos sobre eso. Hacemos una convocatoria y un llamado a todos los artistas del mundo audiovisual, del campo audiovisual, que se acerquen a las oficinas de la Corporación Municipal ubicada en Policarpo Toro, frente al PEA, a dejar sus trabajos de nanometraje. Vamos a estar recibiendo hasta el 21 de febrero de este próximo mes, así que los invitamos a acercarse, a dejar sus trabajos. Dura 30 segundos de nanometraje. ¿Tenemos tiempo entonces? Tenemos tiempo, tienen tiempo ustedes para participar, los premios están súper buenos. Pueden pedirnos las bases en agenda@arapanui.net o en cultura@arapanui.net. ¿Qué más? Ya no puede ser más bien explicado el tema del nanometraje. Antes de despedirnos, Mahani, me gustaría mandar un afectuoso saludo a todo el equipo de la Academia de la Lengua Arapanui, que está constantemente trabajando con nosotros, con la corporación, traduciendo todas las publicaciones en Facebook, en Instagram. ¿Para qué? Para poder también otorgar a todo el público hablante Arapanui estos dos idiomas y que también puedan absorber información en su propio idioma. Bueno, y como siempre, la Corporación de Arte y Cultura seguimos con todo el tema de fomentar la lengua, el de Orapanui y todas las actividades culturales que siempre se realizan, los talleres. Por eso que está siempre este tema del taller Tapatingapoqui en el verano para seguir fomentando a los niños, que es la parte más importante que siempre tenemos que rescatar, ¿verdad? La cultura. Bueno, este año tuvimos hartos niños. Bueno, ya estamos al fin. Sí, estamos al fin. Sí, ya estamos al fin, nos estamos viendo como no queremos parar. Estamos alargando. Ya, pero no importa, los esperamos el próximo viernes, esperamos que el capítulo les haya gustado. Así que nos vemos el próximo viernes a partir de las 21 horas en el canal Matao Terapanui con más Hanaroareca. ¡Salud!